El calor del verano andaluz parecía calarme hasta los huesos mientras observaba a mi madre, Carmen, y a mi hermana mayor, Isabel, cuchicheando animadamente en un rincón de la habitación. Sus ojos brillaban con una mezcla de ambición y expectación que yo reconocía perfectamente. Desde que papá murió hacía 15 días, esta escena se había vuelto cada vez más habitual en nuestra casa de Sevilla. «Lucía, ven aquí», me llamó mi madre, con un tono falsamente dulce. Me acerqué con cautela, anticipando ya lo que vendría a continuación. «Tu hermana y yo hemos pensado que tal vez sea hora de renovar la casa. ¿Qué te parece si la pintamos de blanco? Quedaría muy bien con los muebles nuevos que pensamos comprar». Tragué saliva, sintiendo el familiar nudo que se me formaba en la garganta. «Mamá, ¿no crees que deberíamos esperar un poco? Todavía no se ha leído el testamento». «Ay, por favor», me interrumpió Isabel con un gesto desdeñoso. «Papá siempre dijo que nos lo dejaría todo a nosotros. ¿Por qué esperar? Tenemos que empezar a planear nuestra nueva vida». Miré a las dos mujeres, tan parecidas en aspecto y actitud. Ambas tenían los mismos ojos marrones penetrantes y el mismo pelo negro brillante. Y compartían la misma sed insaciable de lujo y estatus. «Sí, hija mía», continuó Carmen, con los ojos fijos en un punto lejano, como si ya pudiera ver el glorioso futuro que imaginaba. «Tu padre ha trabajado duro toda su vida. Ahora nos toca a nosotros disfrutar del fruto de su trabajo. Ya he estado investigando algunas propiedades en Marbella. Hay una maravillosa villa en venta con vistas al mar, ¿se lo imagina? Nosotros, de vacaciones en la Costa del Sol, rodeados de la élite española». Sentí que se me revolvía el estómago. «Pero mamá, ¿y sí? ¿Y sí que, Lucía?», cortó Isabel, con el tono afilado como una navaja. «¿Por qué siempre tienes que ser tan pesimista? ¿Tan mediocre? Por eso papá siempre me prefirió a mí, ¿sabes?». Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero mantuve una expresión neutra. No le daría la satisfacción de verme afectada. «Creo que deberíamos tener cuidado, eso es todo». Carmen dejó escapar una risa forzada, interponiéndose entre las dos como si tratara de aliviar una tensión que ella misma estaba contribuyendo a crear. «Ah, hijas mías. No hay necesidad de discutir. Pronto tendremos más dinero del que sabremos qué hacer con él. Lucía, cariño, ya verás. Tu vida cambiará por completo». Forcé una sonrisa, pero por dentro sentí un escalofrío que me recorría la espina dorsal. Algo me decía que las cosas no serían tan sencillas como imaginaban. Papá siempre había sido un hombre discreto y generoso. Nunca le importaron mucho la ostentación ni los lujos innecesarios. ¿De verdad pensaba dejarles una fortuna a mamá e Isabel para que se la gastaran en frivolidades? Por la noche, tumbada en mi cama, no podía dormir. Los grandiosos planes de Carmen e Isabel resonaban en mi mente, mezclados con los recuerdos de mi padre. Su sonrisa amable, sus manos callosas de tanto trabajar, el brillo de sus ojos cuando hablaba de ayudar a los demás. ¿Aprobaría los extravagantes planes de mamá e Isabel? Me revolví en la cama, inquieto. Por mucho que lo intentara, no podía compartir su ciego optimismo. Una voz en mi interior me susurraba que debíamos prepararnos para las sorpresas. Al fin y al cabo, papá siempre decía que la vida tiene una forma peculiar de enseñarnos lecciones importantes. Con un suspiro, cerré los ojos, intentando disipar mis preocupaciones. El futuro, fuera lo que fuera, llegaría pronto. Y algo me decía que ninguno de nosotros estaba realmente preparado para lo que vendría después. El estridente sonido del timbre me sacudió el sueño. Abrí los ojos, desorientada, y miré el reloj, las 7:30 de la mañana. ¿Quién podía ser a esa hora? Antes de que pudiera levantarme, oí los pasos apresurados de Isabel en el pasillo y su voz excitada saludando a alguien. Curiosa, salí de la habitación y me encontré con una escena surrealista. Nuestro salón, normalmente modesto y acogedor, estaba lleno de cajas y bolsos de marcas famosas. En el centro de todo, mamá e Isabel reían y charlaban animadamente con un hombre elegantemente vestido. «Ah, Lucía. Qué alegría que te hayas despertado», exclamó Carmen al verme. Sus ojos brillaban de emoción.
Venid a conocer al señor Fernández. Es el agente inmobiliario que nos está ayudando a encontrar nuestra nueva casa en Marbella. Me quedé paralizada, incapaz de procesar la información. ¿Una casa en Marbella? Pero, aún no se ha leído el testamento. Isabel puso los ojos en blanco, exasperada. Ay, Lucía, siempre tan tarde. Ya lo hemos solucionado. El señor Fernández nos ha asegurado que podemos hacer un pago por adelantado para reservar la propiedad. Al fin y al cabo, oportunidades como esta no se presentan todos los días. El señor Fernández sonrió, mostrando unos dientes perfectamente blancos. Su hermana tiene razón, señorita. La villa que encontramos es un verdadero hallazgo. Vistas al mar, piscina infinita, 6 suites. Un verdadero paraíso. Sentí que se me hundía el estómago. Pero, ¿cómo vas a pagar todo esto? Carmen hizo un gesto desdeñoso con la mano. Vaya, no te preocupes por esos detalles. Hemos utilizado algunas tarjetas de crédito y hemos llegado a algunos acuerdos. Todo estará pagado en cuanto recibamos la herencia. Miré a mi alrededor, fijándome por primera vez en las etiquetas de precio que aún colgaban de algunas de las prendas tendidas en el sofá. Las cantidades me hicieron ahogarme. Mamá, Isabel, ¿habéis perdido la cabeza? No podemos gastar dinero que aún no tenemos. Isabel se acercó, su perfume caro casi me asfixiaba. Lucía, querida hermanita, dijo, su voz destilaba condescendencia. Tienes que aprender a vivir un poco. Papá nos dejó una fortuna. Es nuestro deber aprovecharla al máximo. En los días siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Isabel apareció en un deportivo rojo reluciente, aparcándolo orgullosa delante de la casa. Carmen llenó los armarios de ropa de diseño y joyas caras. Cada día llegaban más y más paquetes, convirtiendo nuestra casa en una sala de exposición de artículos de lujo. Mientras tanto, yo me sentía cada vez más fuera de lugar. Una tarde, al volver del trabajo, encontré a Carmen e Isabel sentadas en el nuevo salón, rodeadas de sus recientes adquisiciones. Ah, Lucía, dijo Carmen, apenas levantando los ojos de la revista de decoración que estaba hojeando, estábamos pensando que quizá deberías empezar a buscarte un sitio propio para vivir. Me quedé de piedra. ¿Qué quieres decir? Isabel suspiró dramáticamente. Es que, bueno, la nueva casa de Marbella, ¿sabes? No es exactamente tu estilo. ¿Lo entiendes? ¿Mi estilo?, repetí, incrédulo. Sí, querida, continuó Carmen, con un tono falsamente dulce. Es una casa para gente, como nosotros. Siempre has sido tan sencillo, tan ordinario. No te sentirías cómoda allí. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta también es mi casa, logré decir entre dientes apretados. Papá nos la dejó a todos. Isabel soltó una risita. Por favor, Lucía. Sé realista. ¿De verdad crees que encajarás en nuestro nuevo estilo de vida? ¿En las fiestas? ¿En eventos sociales? Quizás sería mejor que buscaras un lugar más adecuado. Lágrimas de rabia y frustración ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y me dirigí a mi habitación, el único lugar que aún no había sido invadido por la locura consumista de mamá e Isabel. Tumbada en mi cama, mirando al techo, sentí que una mezcla de emociones me consumía. Ira por su ingratitud y frivolidad. Miedo a lo que nos deparaba el futuro. Y una profunda tristeza al pensar en lo que diría papá si pudiera ver en lo que se había convertido nuestra familia. Me llegó el sonido de las risas y el tintineo de las copas, recordándome que, para Carmen e Isabel, la fiesta no había hecho más que empezar. Pero una voz en mi interior me susurraba que aquella celebración prematura podría tener consecuencias desastrosas. Cerré los ojos, agotada, sabiendo que los próximos días serían aún más difíciles. Se acercaba la lectura del testamento y con ella, tal vez, el final de toda esta locura. O quizás, pensé con un escalofrío, solo el principio de algo mucho peor. El día amaneció gris, como si el propio cielo reflejara la tensión que se cernía sobre nuestra casa.
Era el día de la lectura del testamento de papá. Me levanté temprano, con el estómago revuelto por el nerviosismo. Cuando salí del dormitorio, encontré la casa en un alboroto inusitado. Carmen corría de un lado a otro, colocando cojines y flores en jarrones caros. Isabel estaba sentada frente al espejo del salón, retocándose el maquillaje por milésima vez. El aire estaba impregnado del fuerte olor de sus perfumes mezclados. «Lucía», exclamó mi madre al verme. «¿Por qué sigues en pijama? El señor Rodríguez estará aquí en una hora. Prepárate, por el amor de Dios». Asentí en silencio y volví a mi habitación. Mientras me vestía, oía los murmullos excitados de Carmen e Isabel procedentes del salón. Hablaban de cuentas bancarias, inversiones y viajes internacionales. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. A las 10 en punto sonó el timbre. Isabel se apresuró a abrir la puerta, con una sonrisa más brillante que de costumbre. «Señor Rodríguez. Me alegro de verle. Pase, por favor». El abogado de mi padre, un hombre de mediana edad con el pelo gris y los ojos cansados, entró en la habitación. Su rostro era serio, casi triste. Nos saludó a cada una con una inclinación de cabeza. «Señoras», dijo, con su voz grave llenando la sala. «Estoy aquí para cumplir con mi deber y leer el testamento de don Antonio. Antes de empezar, me gustaría expresar una vez más mis condolencias por su pérdida». Carmen hizo un gesto de impaciencia con la mano. «Sí, gracias. Pero vayamos al grano, ¿vale? Tenemos muchos planes que poner en práctica». Vi un destello de algo, desaprobación, quizá, en los ojos del señor Rodríguez, pero mantuvo su expresión profesional. «Muy bien. Empecemos». Nos sentamos todos en el salón. Carmen e Isabel en el sofá, prácticamente vibrando de expectación. Yo me acomodé en un sillón del rincón, con el corazón palpitante. El señor Rodríguez sacó un sobre de su maletín y lo abrió con cuidado. Yo, Antonio García Fernández, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento, empezó a leer. Los siguientes minutos parecieron alargarse. El abogado leyó despacio, detallando las últimas voluntades de mi padre. Habló de sus bienes, de sus propiedades, de sus ahorros. Con cada palabra, veía crecer las sonrisas de Carmen e Isabel. De repente, el señor Rodríguez hizo una pausa. Resopló, se ajustó las gafas y continuó: «En cuanto a la distribución de mis bienes, declaro lo siguiente: la mayor parte de mi fortuna, incluidas mis acciones, inversiones y el 70% del dinero de mis cuentas bancarias, irá a parar a la Fundación Esperanza, una organización benéfica que creé en secreto en los últimos años de mi vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen e Isabel se quedaron paralizadas, con caras de asombro e incredulidad. Parecía como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Eso no puede estar bien», balbuceó Carmen, con la voz temblorosa. «Tiene que haber algún error». El señor Rodríguez continuó, impasible: «La casa donde usted vive actualmente pasará a mi hija menor, Lucía, junto con una suma de dinero para su mantenimiento. Confío en que cuidará bien de esta propiedad». Isabel se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. «No. No lo aceptaremos. Papá no nos haría esto». «Lo siento, señorita», dijo el abogado, con tono firme. «Pero esta es la voluntad expresa de su padre. El testamento es legal y válido en todos los sentidos». Carmen empezó a llorar, grandes sollozos sacudían su cuerpo. «Pero, ¿qué pasa con todos nuestros planes? ¿La casa de Marbella? ¿Los viajes?». El señor Rodríguez la miró con una mezcla de lástima y reproche. «Lo siento, señora, pero cualquier plan hecho antes de la lectura oficial del testamento era prematuro e imprudente». Sentada en mi rincón, observé el desarrollo de la escena como si estuviera viendo una película. Una parte de mí estaba conmocionada, mientras que otra sentía un extraño alivio. Papá, incluso después de marcharse, había encontrado una forma de hacer el bien y, al mismo tiempo, enseñar una valiosa lección.
Mientras Carmen e Isabel seguían protestando y llorando, el señor Rodríguez se volvió hacia mí. Señorita Lucía, cuando esté preparada, me gustaría hablar de los detalles de su herencia en privado. Asentí en silencio, aún intentando procesar todo lo que había sucedido. El día que Carmen e Isabel habían esperado que fuera el comienzo de una nueva vida de lujo y ostentación se había convertido en el final de sus grandiosos sueños. Y para mí, me di cuenta con una mezcla de aprensión y esperanza, podía ser el comienzo de algo completamente nuevo. El caos que siguió a la lectura del testamento fue indescriptible. Carmen e Isabel parecían haber perdido completamente el control, alternando gritos de rabia y llantos desesperados. Me quedé allí sentado, atónito, mientras el señor Rodríguez intentaba mantener la calma en el ambiente. «Es imposible», gritó Isabel, con la cara roja de furia. «Papá nunca nos dejaría así». Carmen, por su parte, se agarró al brazo del abogado. «Señor Rodríguez, debe haber algún error. Por favor, compruébelo de nuevo. Antonio no nos haría esto, nos quería». El abogado se zafó suavemente del agarre de mi madre. «Señora García, comprendo que esto le sorprenda, pero puedo asegurarle que no hay ningún error. Don Antonio fue muy claro en sus instrucciones». En ese momento, Isabel se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de ira. «Lo sabías, ¿verdad, Lucía? Siempre has sido su favorita. Apuesto a que lo convenciste». Sentí que se me helaba la sangre. «Isabel, te juro que no sabía nada. Estoy tan sorprendido como tú». «Mentirosa», gritó, avanzando hacia mí. El señor Rodríguez se interpuso rápidamente entre nosotros. «Señoritas, por favor», dijo, con voz firme. «Este comportamiento no cambiará los hechos. Don Antonio tomó esta decisión por su cuenta, sin influencia de nadie». Carmen, que hasta entonces había parecido en estado de shock, se levantó de repente. «¿La fundación?», murmuró. «Mencionaste una fundación. ¿De qué va eso?». El señor Rodríguez resopló, ajustándose las gafas. «La Fundación Esperanza fue creada por don Antonio en los últimos años de su vida. Es una organización dedicada a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad proporcionándoles educación, asistencia médica y oportunidades de empleo». Se hizo un gran silencio en la sala. Pude ver en los ojos de mi madre y de mi hermana el momento exacto en que la realidad empezó a imponerse. «Pero, ¿y todas nuestras deudas?», susurró Isabel, con la voz temblorosa. «Las compras, el coche nuevo, el anticipo de la casa de Marbella». El abogado suspiró pesadamente. «Lo siento, pero las deudas contraídas antes de la lectura del testamento son su responsabilidad personal. La herencia no puede servir para cubrirlas». Carmen se desplomó en el sofá, con el rostro convertido en una máscara de desesperación. «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a vivir?». Sentí una punzada de lástima, a pesar de todo. «Mamá», empecé titubeando, «puedes quedarte aquí por ahora. Ahora es mi casa, pero no voy a echarte». Isabel soltó una carcajada amarga. «Qué generosa, Lucía. El santo de la familia ofreciéndonos limosna». El señor Rodríguez intervino de nuevo. «Señoras, sé que es un momento difícil, pero hay más detalles que debemos discutir. Don Antonio dejó cartas personales para cada una de ustedes». Sacó 3 sobres de su maletín. Con manos temblorosas, cada uno cogió uno. Abrí la mía despacio, reconociendo inmediatamente la letra de papá. «Mi querida Lucía. Si estás leyendo esto, significa que he dejado este mundo. No estés triste, hija mía. He vivido una vida plena y mi mayor orgullo ha sido verte convertida en la maravillosa mujer que eres hoy. Sé que mi decisión sobre la herencia puede parecer dura, pero confío en que lo entiendas. El dinero y el poder pueden corromper, y he visto cómo le ocurría a mucha gente a lo largo de los años. No quería ese destino para nuestra familia. Te dejo nuestra casa y suficientes recursos para vivir cómodamente. Úsalos sabiamente, hija mía. Y si puedes, ayuda a tu madre y a tu hermana a encontrar un nuevo camino. Recuerda siempre, la verdadera riqueza está en lo que hacemos por los demás. Con todo mi amor. Papi».
Las lágrimas corrieron por mi cara al terminar de leer. Miré a Carmen e Isabel, que también lloraban en silencio, abrazadas a sus cartas. En ese momento me di cuenta de que nada volvería a ser igual. El testamento de papá no era solo dinero o propiedades. Era su última lección para nosotros, una llamada a ser mejores, a mirar más allá de nuestras propias necesidades. El reto ahora sería navegar por este nuevo mundo, hacer frente a las consecuencias de las acciones impulsivas de Carmen e Isabel y quizás, con el tiempo, reconstruir nuestra familia sobre cimientos más sólidos. Mientras el señor Rodríguez empezaba a explicarme los siguientes pasos legales, me preguntaba si seríamos capaces de superar este calvario y honrar el verdadero legado de mi padre. Los días siguientes a la lectura del testamento fueron un torbellino de emociones y caos. Nuestra casa, antes un refugio de recuerdos felices, se convirtió en un campo de batalla emocional. Carmen e Isabel oscilaban entre estados de negación, ira y profunda desesperación. Una mañana, me desperté con el ruido de cristales rompiéndose. Corrí al salón y encontré a Isabel de pie, rodeada de fragmentos de lo que solía ser un jarrón muy caro que había comprado hacía semanas. Isabel. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, todavía somnoliento. Se volvió hacia mí, con los ojos rojos e hinchados de llorar. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que estamos arruinados, Lucía. Todo esto, hizo un amplio gesto con los brazos, todo esto no es más que el recuerdo de nuestra estupidez. Carmen entró en la habitación, parecía haber envejecido años en pocos días. ¿Qué pasa esta vez, Isabel? Mamá, sollozó Isabel, han llamado del banco. Quieren que les devolvamos el coche. Dijeron que si no pagamos en 48 horas, iniciarán los procedimientos de embargo. Vi palidecer el rostro de mi madre. Pero, ¿y la casa de Marbella? Seguro que podemos utilizar el depósito que hicimos como garantía, ¿no? Sacudí la cabeza, sintiendo una mezcla de lástima y frustración. Mamá, ya hablamos de esto. El depósito no era reembolsable, ¿recuerdas? Firmaste el contrato sin leerlo bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. La realidad de su situación financiera parecía asentarse por fin. En los días siguientes, la casa se convirtió en un desfile interminable de acreedores y cobradores. El teléfono no paraba de sonar, y cada llamada traía malas noticias. Tarjetas de crédito bloqueadas, préstamos vencidos, comercios que exigían el pago inmediato. Una tarde, encontré a Carmen sentada sola en la cocina, con un montón de facturas delante. Mamá, la llamé en voz baja. Levantó la vista y, por primera vez desde la muerte de papá, vi verdadero pesar en sus ojos. Ah, Lucía. ¿Dónde nos equivocamos tanto? Me senté a su lado y puse una mano sobre la suya. Te dejaste llevar, mamá. Pero aún estás a tiempo de arreglar las cosas. Sacudió la cabeza con tristeza. ¿Qué quieres decir? No tenemos nada. Gastamos todo lo que teníamos y algo más. Respiré hondo. Bueno, para empezar, tienes que ser sincero con tus acreedores. Explicóles la situación, intenta negociar. Quizá podamos vender algunas de las cosas que compraste para cubrir parte de las deudas. Carmen asintió lentamente, pero pude ver el miedo en sus ojos. La idea de renunciar al estilo de vida que había imaginado para sí misma era claramente dolorosa. A Isabel, en cambio, le costaba más aceptar la nueva realidad. Se pasaba horas encerrada en su habitación, de la que salía solo para plantear exigencias irrealizables o culpar a todo el mundo de la situación. Una tarde, irrumpió en la habitación donde yo intentaba organizar unas cuentas. Lucía. Tienes que ayudarnos. Usa el dinero que te dejó papá para pagar nuestras deudas. La miré con incredulidad. Isabel, sabes que no puedo hacer eso. Ese dinero apenas alcanza para mantener la casa y... ¿Y qué? Gritó. ¿Prefieres ver a tu familia en la calle? ¿Es eso? Me levanté, intentando mantener la calma. No es una cuestión de preferencia, Isabel. Es una cuestión de responsabilidad. Los dos tenéis que afrontar las consecuencias de vuestros actos. Me miró fijamente durante un largo rato, con una mezcla de ira y desesperación en los ojos.
Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió por la puerta. Las semanas siguientes fueron un doloroso proceso de desmantelamiento de la vida de lujo que Carmen e Isabel se habían construido. Devolvieron el coche deportivo, vendieron la ropa de diseño, por una fracción del precio original, y enterraron para siempre los sueños de la casa de Marbella. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Carmen dijo por fin lo que yo sabía que iba a pasar: Lucía, cariño. Isabel y yo hemos estado hablando. Creo que tenemos que buscar otro sitio para vivir. Asentí lentamente. Por mucho que quisiera ayudar, sabía que mantenerlos en casa solo prolongaría la agonía y les impediría empezar de nuevo sus vidas. Lo entiendo, mamá. Haré lo que pueda para ayudarte en esta transición. Mientras les veía hacer planes para mudarse, una parte de mí sentía alivio, otra una profunda tristeza. El legado de papá había sacudido a nuestra familia hasta la médula, obligándonos a reevaluar no solo nuestras finanzas, sino también nuestros valores y relaciones. Mirando por la ventana el jardín que a papá le encantaba cuidar, me preguntaba si algún día seríamos capaces de volver a conectar como familia, o si las heridas abiertas por la codicia y el resentimiento serían demasiado profundas para cicatrizar. El día de la mudanza de Carmen e Isabel llegó más rápido de lo que esperaba. La mañana era sorprendentemente clara y cálida para un día de otoño en Sevilla. Observé desde la ventana de mi habitación cómo cargaban las últimas cajas en el pequeño coche de alquiler. Bajé despacio las escaleras, con el corazón oprimido por una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía alivio por tener por fin paz en mi propia casa. Por otro, la culpa me corroía por no haber podido hacer más por mi familia. Carmen me vio y se acercó, con los ojos cansados pero con un brillo de determinación que hacía semanas que no veía. Bueno, creo que ya está, cariño. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Isabel estaba de pie junto al coche, con los brazos cruzados, evitando mirar en mi dirección. Mamá, empecé titubeando, ¿estás segura de que no quieres que te ayude más? Quizá pueda. Levantó la mano, interrumpiéndome suavemente. No, Lucía. Ya has hecho más de lo que debías. Es hora de que Isabel y yo aprendamos a valernos por nosotros mismos. Tragué saliva, sintiendo que se me saltaban las lágrimas. ¿A dónde vais? Hemos encontrado un pequeño piso en las afueras de la ciudad, explicó. No es nada lujoso, pero por ahora servirá. Isabel consiguió trabajo en una tienda del centro, y yo, bueno, también empezaré a buscar algo. Miré a mi hermana, todavía distante. ¿Y las deudas?, suspiró Carmen. Carmen suspiró. Aún tenemos mucho que pagar, pero hemos llegado a acuerdos con la mayoría de los acreedores. Llevará tiempo, pero lo conseguiremos. Justo entonces, Isabel se acercó por fin. Su rostro estaba tenso, pero pude ver un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos. Lucía, yo. No pasa nada, Isabel, dijo suavemente. No tienes que decir nada. Ella asintió, mordiéndose el labio. Tras un momento de vacilación, me abrazó brevemente. Fue un abrazo rápido e incómodo, pero sentí todo el peso de las palabras no dichas, las disculpas silenciosas y las promesas de un nuevo comienzo. Les vi subir al coche y marcharse, saludándoles con la mano hasta que desaparecieron al doblar la esquina. De repente, la casa me pareció inmensa y terriblemente silenciosa. En los meses siguientes, me sumergí de lleno en el trabajo y el estudio. La herencia dejada por papá me permitió volver a la universidad para completar mi máster, algo con lo que siempre había soñado. Poco a poco, fui llenando la casa con mi propia personalidad, transformándola en un hogar que reflejaba quién era yo. Carmen e Isabel llamaban de vez en cuando. Las conversaciones eran breves y un poco tensas al principio, pero con el tiempo empezaron a ser más cálidas. Podía oír entre líneas que la vida no era fácil para ellos, pero también percibía una nueva resiliencia en sus voces. Una tarde de primavera, casi un año después de la lectura del testamento, recibí una llamada inesperada. Era el señor Rodríguez. Señorita Lucía, dijo, su voz grave transmitía cierta urgencia. Me gustaría concertar una reunión con usted. Es sobre la Fundación Esperanza. Al día siguiente, sentado en su despacho,
le escuché atentamente mientras me explicaba. La fundación creada por mi padre estaba haciendo un trabajo increíble, pero necesitaba más manos para ayudar. Su padre dejó instrucciones específicas, dijo el señor Rodríguez, entregándome un sobre. Quería que te invitaran a unirte a la fundación al cabo de un año, si así lo deseabas. Leí la carta de papá con lágrimas en los ojos. Sus palabras estaban llenas de amor y confianza en mi capacidad para continuar su legado. Aquella tarde, sentado en el balcón de casa, contemplando el jardín que ahora florecía bajo mi cuidado, tomé una decisión. Cogí el teléfono y marqué un número que me resultaba familiar. Hola, mamá. Soy Lucía. Escucha, tengo una propuesta para ti e Isabel. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmen, Isabel y yo nos reunimos varias veces para hablar de cómo podíamos trabajar juntas en la Fundación Esperanza. Al principio no fue fácil. Todavía había heridas abiertas, resentimientos sin resolver. Pero poco a poco, guiados por el deseo de honrar la memoria de papá y marcar la diferencia, empezamos a reconstruir nuestra relación sobre nuevos cimientos. Mientras contemplaba la puesta de sol sobre Sevilla, reflexioné sobre el viaje que había recorrido nuestra familia. La herencia de papá no era lo que habíamos imaginado al principio, pero al final nos dio algo mucho más valioso que el dinero o los bienes materiales. Nos dio la oportunidad de crecer, de redescubrirnos a nosotros mismos y de marcar la diferencia en el mundo. El camino por delante seguiría siendo largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadera esperanza en el futuro. Papá estaría orgulloso, pensé con una sonrisa. Al fin y al cabo, su verdadero legado no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en los corazones que había tocado y en las vidas que seguiría transformando a través de nosotros.